Martes en el que les proponemos meternos en la campaña electoral. Ya me voy a ir al living, entrevista central. Me voy a ir a conversar con mis compañeros Daniel Chaschetti y Mariana Contreras. Pero hay otras novedades y voy a empezar por el móvil, saludando a mi compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Wilmar, buenas noches, ¿cómo te va? Un saludo para todo el equipo por allí. Bueno, en estas últimas horas estuvimos siguiendo un poco el tema, y para poner en contexto y recordar a los televidentes, de la amenaza que sufrió hace una semana, prácticamente el miércoles pasado, Darío Tassino, sobrino de Óscar Tassino, uruguayo detenido desaparecido el 21 de julio de 1977, a raíz de lo que fue una cinta que se colocó en su auto en el estacionamiento de un supermercado, el Devoto, allí en Avenida Italia y Santa Mónica. Tassino, en este caso Darío, realizó justamente la denuncia a la seccional 14. Se dio un hecho bastante curioso que lo tuvimos comunicando aquí en Lado B, que una vez que se encuentra con esa cinta, furioso, la arranca del auto y se cruza con el ministro del Interior, Martinelli, justamente en la puerta del supermercado, hace la denuncia a la seccional 14 y luego Fiscalía, flagrancia de séptimo turno, toma justamente el caso y la investigación. Lo que pudimos confirmar en la tarde de hoy, Wilmar, es que fue identificada la persona que hizo esta amenaza, que colocó esta cinta en el auto. Fue citado en la jornada de ayer justamente por el fiscal adjunto Edgar Rodríguez, que ha tomado la causa. Está la investigación en proceso, se logró identificar a esta persona. Lo que se pudo saber es que no tendría, o por lo menos lo que manifestó el fiscal, no tendría vínculo con alguna entidad militar o pasado militar, tampoco con algún partido político. Y pudimos conversar de este tema con el vocero de Fiscalía, Javier Benech, que nos dio algún detalle más de esta persona, de cómo sigue la causa a partir de ahora. Recordar que en la cinta él hacía referencia a quien realizó la amenaza de que conocía posibles lugares de enterramiento, por lo cual el fiscal va a dar lugar también a la Fiscalía de Lesa Humanidad, más allá de que las propias declaraciones que brindó en la jornada de ayer y que estuvimos investigando para el lado B, mostró arrepentimiento y en realidad le comunicó justamente al fiscal de este caso que no contaría con este material. Pero esto nos decía Javier Benech, vocero de la Fiscalía, cuando lo consultábamos en la jornada de hoy por este caso, donde finalmente fue identificada la persona que hizo la amenaza. En este caso intervino la Fiscalía de Flagrancia de séptimo turno. Uno de los fiscales que trabaja en esa fiscalía me comentó que se logró identificar a esta persona a través de las cámaras de videovigilancia y se lo citó con defensa para que compareciera ante fiscalía. Esta persona, según me dijo el fiscal, manifestó arrepentimiento, dijo que no conocía a la víctima en este caso y que no tiene vinculación con estos hechos, no tiene familiares o él mismo no tiene ninguna vinculación directa con estos hechos. En función de eso, el fiscal lo que dispuso inmediatamente es la solicitud de una audiencia para establecer algún tipo de medida de restricción que impida la comunicación, tanto el acercamiento como la comunicación por cualquier vía con la víctima, en este caso con el familiar de Tassino, y para profundizar en la investigación. Además, en función de que esta persona manifestaba en la esquela que dejó conocer el destino de algunos de los detenidos desaparecidos, el fiscal que intervino le va a dar cuenta de estos hechos a la Fiscalía especializada en lesa humanidad para que pueda indagar en estos hechos, a ver si efectivamente él conoce el destino o tiene algún dato al respecto. En la audiencia que tuvo en el fiscal, en esa instancia, él manifestó que no tenía ningún dato, que había tenido un mal día y manifestó arrepentimiento. De todas maneras, obviamente, la investigación tiene que profundizarse. Como primera medida, sí, el fiscal va a solicitar la restricción de acercamiento o de comunicación con la víctima. ¿Le comunicó al fiscal qué fue lo que lo motivó justamente porque acá se habla de la posible conocimiento de Darío Tassino, o sea, que conocía a quien le estaba justamente pegando ese mensaje? ¿Cuál fue la respuesta que dio?
Bueno, según la respuesta de esta persona, que obviamente habrá que corroborarla en la investigación, si es verosímil o no, pero según la respuesta que dio, había tenido un mal día, es un pintor de profesión y escribió en una esquela en esa cinta que pegó en el auto sin saber quién era realmente la víctima. Lo hizo porque vio que tenía una margarita que identifica a los detenidos desaparecidos y lo hizo con ese objetivo. Él manifestó no saber quién era la víctima de este mensaje y desconocer los pormenores. De todas maneras, obviamente, el fiscal va a seguir investigando para corroborar que esto sea así. Muy bien, gracias Martín. Nos metemos en la campaña electoral. ¿Qué está pasando en la interna del Frente Amplio? ¿Qué está pasando con algunos acuerdos que se cerraron entre sectores hace algunos días? ¿Cuánto está pesando en la interna el plebiscito por la reforma de la seguridad social? De varios temas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. La Unidad para la Esperanza está bien que se presente en la huella de Sereñi, porque la huella de Sereñi tiene mucho que ver con los dos conceptos, con el concepto de la compleja, trabajosa construcción de la unidad del pueblo y con que simultáneamente que se construye la unidad del pueblo social y política, se construye la esperanza. A mí me gusta pensar la unidad en términos de una red que tiene muchos nodos y que justamente la fortaleza está en que se mantengan unidos, pero una red es flexible y una red en general abriga y abraza, y así es como me gusta pensar este concepto que hoy estamos empezando a transitar, es verdad, en una coyuntura electoral. Compromiso con el Frente porque es compromiso con la verdad, con la honestidad, con lo mejor del ser humano, con la comprensión de que no se puede ser feliz si al lado tenemos personas que no son capaces de vivir la felicidad, como decía Perico Aguirre. La mesa está servida. Aquí están los compañeros que van a hacerse cargo y son referentes, pero allá está el pueblo frente amplista peleando codo a codo, lugar por lugar, palmo a palmo, tratando de convencer cada vez más compatriotas para que el año que viene, el año 25, volvamos a tener un gobierno frente amplista. Esta es una declaración que firmamos entre 111 colegas frente amplistas, muy preocupados por el plebiscito planteado, que independientemente de las buenas intenciones que pueda tener, es un plebiscito que no va a ser viable. Y el documento plantea realidades económicas, ¿verdad? En primer lugar, es un plebiscito que es infinanciable, diríamos, ¿no? Y si así se fuera adelante, en pocos años habría que reformar nuevamente la situación porque no sería posible. Sería viable financiarlo. Genera un congelamiento de la situación al ponerlo en la Constitución, que entre otras cosas congela los privilegios que tiene hoy, por ejemplo, la Caja Militar. Y no sería posible realizar cambios en el futuro, cosa que entendemos que es vital hacerlo. Creo que le hace bien a la discusión interna, le hace bien al posicionamiento del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque se hace uso de esa libertad, en este caso bien claro, poniendo sobre la mesa cuáles son las dificultades de carácter económico que consideran que nos lleva a tener la posición que tenemos, porque yo comparto la visión de ellos. Y de diversos temas vamos a hablar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con Constanza Moreira, doctora en Ciencia Política, docente, ex senadora. ¿Cómo estás, Constanza? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias por el convite. Bueno, bienvenida. También me acompaña Mariana Contreras, Daniel Chaschetti, ya van a estar participando también de esta entrevista. Se celebró un acuerdo entre Casa Grande, tu sector, el Partido Comunista, entre otros sectores. Vas a estar en el segundo lugar de la lista al Senado. Podría significar el regreso, tu regreso, ¿no? al Parlamento. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso fue Ahí largo. está, con risa y todo. Me imaginé que iba a ser largo, sí. El proceso fue largo. El Partido Comunista primero me ofreció esa segunda línea a mí con mis socios, digamos, de Izquierda y Libertad, que era lo que ahora se transforma en un sublema, que era un acuerdo que teníamos con el Partido Socialista, el PDP y la 5005. Y tenía que ver con los votos que habíamos tenido en la interna, que en particular Casa Grande había votado bastante bien.
y luego ese acuerdo no prosperó y entonces ahí se volvió a reiniciar la negociación por la segunda línea porque el Partido Comunista quería, así como lo había hecho en el periodo anterior, que había puesto a Carolina en la segunda línea, quería un Senado, ahora no se puede emplear la palabra multicolor, pero quería un Senado que confluyeran varias listas, que no fuera un Senado 1001, entonces se reinició una negociación allí conmigo y con el ESA, el Espacio Socialdemócrata Amplio de Michelini, y finalmente, después de muchas negociaciones, eso cuajó. Entonces, en la titularidad del Senado tenemos intercambio, está Oscar Andrade, después estoy yo, después está Castillo, en fin, ahí. Después Casagrande tiene una línea, Lesa tiene otra línea. Esa es, digamos, la oferta electoral del Partido Comunista, y nos presentamos con ese Senado común. Y bueno, en algunos casos existen otros arreglos por los cuales nos presentamos también nosotros con la 3311 en algunos departamentos. Pero es esa lista y la lista de Carolina Cose que conforman este sublema que se presentó en la huella de Sereni. Ahora, desde el gobierno, cuando miran a la interna del Frente Amplio, se señala que está polarizado, incluso radical, ¿no? El Partido Comunista por un lado, el MPP por el otro. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, polarizado implica dos polos de una magnitud similar, que no sería lo que está sucediendo. Tenemos una acumulación, un centro de gravedad muy fuerte en el sublema del MPP y aliados, ¿no? Porque por cómo se votó en la interna habrá que ver, pero eso va a pesar mucho. Luego está el sublema nuestro, que también lo conformamos quienes estuvimos con Carolina detrás, pero digo, trasciende eso, pero habíamos generado un aprendizaje común. Y luego estaría el sublema de Izquierda y Libertad. Entonces, yo no creo que se pueda ver eso como polarización, sino que hay como un centro de gravedad importante del MPP y el sereñismo, más la vertiente, más... Habrá que ver eso en el funcionamiento parlamentario como coadyuva y si eso luego se transmite en una propuesta de gabinete de gobierno. Si es que el Frente Amplio triunfa en las elecciones, son muchas asunciones. Pero en principio no lo veo como dos bloques. Imaginemos que en la discusión de la reforma constitucional, Izquierda y Libertad, que es el Partido Socialista, está junto con el Partido Comunista y dentro de nuestro sublema Carolina Cose se desmarcó. Entonces es un poquito más complejo que eso y habrá que ver cómo cristaliza esta oferta electoral en un gabinete de gobierno. El Frente Amplio en este sentido ha hecho un recorrido bastante racional desde unos primeros gabinetes quizá más orientados por la voluntad del presidente hacia gabinetes más reordenados en función de la participación electoral de los distintos sectores políticos. Daniel Chaschetti, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Contento Contento de estar acá, bueno, un gusto estar con Constanza. Claro, exactamente. Profesora y compañera de trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, le preguntaba recién a Constanza a la interna del Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo ves vos los acuerdos que se vienen cerrando? ¿Cómo se está parando la fuerza política? Son razonables porque en realidad el peso que va a tener cada sector político en los próximos 5 años depende de la elección legislativa. Habitualmente estamos todo el tiempo hablando de la elección presidencial, pero en octubre tenemos 2 elecciones y bueno, todos los sectores políticos saben que van a pesar de acuerdo a su situación en el Parlamento. Por ejemplo, Constanza perdió su banca en la elección pasada y en estos 5 años la posibilidad de hacer política se vuelve mucho más árida, más difícil. El Parlamento es siempre una tribuna que le permite a cualquier sector tener una estrategia de acumulación, de crecimiento, y me parece que es razonable. Por otro lado, el Frente Amplio tiene muchos grupos, ¿no? Es increíblemente amplio y diverso, y me parece razonable que, dadas las reglas de juego que tenemos, por ejemplo en el Senado hay acumulación por sublemas y lo que naturalmente se van agrupando. Hay 3 sublemas. Estoy de acuerdo con Constanza de que el sublema liderado por el MPP es el mayor, de acuerdo a los antecedentes de 2019 y de acuerdo sobre todo a los antecedentes de la interna, y además porque tiene al candidato, a Orsi, y además incorporó a Blanca Rodríguez, que es una figura muy conocida y muy atractiva para votarla, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenemos va a ser un
se va a configurar un mapa distinto al que vimos en las anteriores elecciones, ¿no? Con un MPP grande. Eso le va, si el Frente Amplio gana, eso le va a servir a Orsi, ¿no? Tener un sector muy fuerte. Pero hay que ver cómo se dan los equilibrios, ¿no? Cómo vota el sereñismo, cómo vota el Partido Comunista, qué pasa con el Partido Socialista, que pone su banca del Senado en riesgo. Así que bueno, tenemos muchas interrogantes y hay que ver cómo esto se desarrolla. Mariana Contreras, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Todo bien y vos? Bien, muy bien. Bueno, nada, yo no tengo mucho para decir. Ya acá el hombre que sabe lo dijo todo. Una de las cosas que yo me vengo preguntando desde la incorporación de Blanca es justamente por los equilibrios, ¿no? Que en el frente siempre son como un tema complejo, ¿no? En los tironeos que hay entre los sectores más hacia la izquierda o lo que se llama más de centro, que eso es una definición un poco extraña para mí, ¿no? Y en todo caso me gustaría saber cómo lo ves vos, Constanza, ¿no? De los riesgos de un crecimiento tan grande del MPP, que además es el sector que va a estar detrás del presidente si el Frente llega a ganar. Bueno, un gusto también verlos a los dos. A Mariana, a Chaschetti lo veo más, pero a Mariana hacía mucho tiempo que no la veía, aunque te sigo acá, y un gusto estar con ambos. El gobierno de Mujica, que es el espejo, digamos, de lo que es esta situación, tuvo 6 senadores. Yo fui la 6ª senadora allí y Mujica, de cualquier manera, compuso un gobierno en tensión con el astorismo, ¿no? Eso es lo que no está presente en esta instancia. Recordemos que la conformación de la fórmula entre Astori y Mujica fue muy complicada, y Astori hizo valer su peso a través de, bueno, las personas que lo representaban en esta negociación, Fernando Lorenzo, claramente. Entonces, ese contrapeso ya no está porque de alguna manera el MPP hizo un sublema con los sereñistas, pero hacer un sublema no significa que allí esté todo resuelto, ¿no? Que allí esté todo resuelto. Pero evidentemente esas tensiones hoy no están, Mariana, hoy no están, lo cual le da más peso, digamos, al acuerdo del MPP con los sereñistas. Y esto tiene mucho que ver con un tema muy debatido en este tiempo, que es quién será el ministro de Economía, ¿no? Cómo se conforma, porque justamente la pregunta por el ministro de Economía, los rechazos que se han explicitado en relación a Odone, tiene que ver con que este conflicto que se había resuelto con Mujica Astori ahora vuelve a ponerse en acto, porque allí sin duda hay una discusión que de alguna manera se manifiesta ahora con el plebiscito, pero es mucho más profunda, sobre la política económica, sobre la política laboral, sobre la política de inversión en empresas públicas y sobre la política internacional. Entonces, a la pregunta de Mariana, yo diría que esas tensiones en el Frente Amplio están, por un lado, un poco más abroqueladas por el sublema que armó el MPP, pero van a estar presentes. A mí me parece saludable que haya tensiones y contradicciones presentes, porque efectivamente hace mucho tiempo que el MPP tiene un peso muy desproporcionado al resto de los partidos. Vos corregime, Daniel, ¿cuánto hace que el MPP tiene esa proporción de votos que es como el 40% del Frente Amplio? No llega. Mirá, en el 2009 el sublema del MPP logró el 43%, pero tenía prácticamente un tercio de la bancada. En la elección pasada, por ejemplo, el sublema progresistas que agrupaba a Vergara y a La Vertiente consiguieron 4 senadores, y del otro lado tenías a la 1001, que tenía creo que 2. El Partido Socialista 1, o sea, en ese polo había 3, y en el medio estaba el MPP. O sea que en el 2019 quedaron bastante equilibrados, y yo diría que en realidad no recuerdo una elección como esta. En esta puede tener un récord el MPP, y bueno, hay que ver cómo eso funciona. Lo otro es que el acuerdo entre el MPP y sereñistas es muy fuerte, porque no solamente van en el sublema, que muchas veces
en el sublema, a veces se le llama sublema técnico en la jerga, pero no, este es un sublema. Solo que no es un acuerdo político, pero entre el MPP y sereñistas hay un acuerdo político. Cuando Vergara bajó su candidatura, firmaron un documento y ahora cuando uno sigue la negociación, nos enteramos de que hay 6 departamentos donde el MPP va a correr en el nivel de diputados, pero va a apoyar la lista del Senado de la 95. Entonces, eso no se hace cuando no hay feeling o cuando no hay entendimientos, ¿no? Entonces me parece acá que en realidad la tensión habría que buscarla para el otro lado, para el lado de la 1001, Igual, viste que los acuerdos a nivel departamental, por ejemplo, Izquierda y Libertad está separado, pero hay acuerdos a nivel departamental con la 1001 y con la 90. Tenemos en Soriano, o sea, esos acuerdos se producen, pero eso quiere decir, me parece... dando la respuesta, entonces, claro. Digo, como que la tensión ahora vamos a encontrarla entre MPP sereñistas de un lado y del otro lado, 1001 socialistas. Y bueno, hay que ver cómo se tramita. El Frente Amplio ha hecho escuela, ¿no? Tramitando diferencias. Pero me impresiona bastante estas 4 áreas que Constanza tiene tan bien definidas, ¿no? Porque yo hasta ahora contaba política internacional y plebiscito, pero no tenía muy claro el tema de inversiones y el tema política laboral. Cuando hablábamos de tensiones, bueno, vamos a tener la reforma, ¿no? El plebiscito por la reforma de la Seguridad Social. Hace algunos días, 112 académicos del Frente Amplio, vinculados al Frente Amplio, se expresaron en contra. Y allí creo que habló la Constanza docente, porque en Twitter publicaste un tuit hablando de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Es como entrar a una clase de facultad, más o menos eso. ¿Por dónde fue esa publicación? ¿Cuál fue la necesidad de salir también a brindar tu punto de vista? Bueno, la discusión sobre el plebiscito es larga en el Frente Amplio, pero se había llegado a un acuerdo que no le voy a llamar de caballero porque es una expresión muy machista y la desechamos. Pero se había llegado a un acuerdo de gentileza donde los que querían hacer campaña por el plebiscito la hacían, es decir, el impulsor, la locomotora del plebiscito es el PIT-CNT, ¿no? Entonces, fue muy duro para el Frente Amplio no cerrar con el PIT-CNT en esto, y fue duro eso, sobre todo teniendo en cuenta que Fernando Pereira salió hace un rato del PIT-CNT para ser presidente del Frente Amplio. Entonces eso al Frente Amplio le costó mucho y se llegó a una solución de gentileza donde los que querían hacer campaña a favor del plebiscito la hicieran y por ahí. Y después se daba libertad de acción y cada uno hacía lo que quería. Entonces, luego que aparezcan connotadas figuras del equipo, que uno supone que van a estar en el equipo económico del gobierno, ¿no? Más referentes súper importantes, como Vergara, de este acuerdo político entre, ¿no? el MPP y la 95, le da un peso a esa declaración, ¿no es? Gonzalo Civil hablando sobre el plebiscito, no es el PIT-CNT hablando sobre el plebiscito, genera una confusión. Y me parece que tiene una consecuencia muy negativa. Entonces lo que señalé es que uno puede tener convicciones de los economistas, de que les resulta insustentable en el largo plazo la reforma o que les parece que la reforma contradice su propuesta programática de gasto en esto y lo otro, ¿no? En fin, uno puede tener convicciones, pero faltan 6 semanas, 7 semanas para terminar la campaña. Y si vos mirás el impacto que tuvo la declaración de los economistas, es un impacto negativo. Eso es la lógica de la responsabilidad, la ética de la responsabilidad, que es la ética del político por excelencia, según Weber, es medir las consecuencias de tus acciones, de tus pronunciamientos y de tus posicionamientos. No solamente la justeza que tienen estos posicionamientos con respecto a lo que uno piensa, quiere y siente, sino cómo eso funciona en una lógica colectiva en la que participan otros. Y a mí me parece que el resultado es negativo, y es negativo. El Frente Amplio tuvo una intensa discusión en el día de ayer sobre estas cosas, de la cual, bueno, viene saliendo, pero no es feliz. No es una declaración de un grupo de economistas, de unos frente amplistas que piensan, no, es una declaración que en el mapa del escenario político tiene un peso muy grande. ¿Pero está mal que se expresen, que den su punto de vista? No está mal, no es un problema de malos y buenos. Es un problema de las consecuencias políticas de las acciones que vos desplegás cuando estás en política. No es un problema de buenos y no es un problema, justamente es una ética de responsabilidad y una ética de la convicción, porque en la visión de Weber estas
no es tan fácil ser bueno, no hay solo una ética, hay un conflicto entre valores y vos priorizás unas cosas o priorizás otras. Entonces, a mí me parece que las consecuencias fueron negativas. No es apenas expresarse, es la forma en que se hace, el peso político de quienes expresan. Expresarse se había expresado todo el mundo, además, ¿no? Porque si el Frente Amplio no tuvo un apoyo al plebiscito fue porque estas voces pesaron y mucho. Eso todo el mundo lo sabe, la discusión tiene mucho tiempo. Ahora, ¿se compró un problema el Frente Amplio, Daniel, con esto? No, ahora, se lo compró hace mucho tiempo, y se lo compró el PIT-CNT también, porque el PIT-CNT saca esta iniciativa en forma dividida y la corriente que no está en el Frente Amplio, que es izquierda extra Frente Amplista, es la promotora, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Constanza, es que es como un error no forzado. O sea, la estrategia del Frente Amplio, que es el favorito a ganar esta elección, es no cometer errores. Y cuando vemos cómo cuidan las salidas públicas del candidato, están muy en el detalle, ¿no? De evitar pisar un palito. Y esto es como un error no forzado porque me parece que el momento donde se presenta era el momento donde estaba toda la efervescencia relativa al ingreso de Blanca Rodríguez al Frente Amplio. Esta carta como que vino a tapar esa efervescencia, la cortó. Después, me parece como que en realidad no están valorando las posibilidades reales que tiene el plebiscito. Yo creo que el plebiscito no va a salir. Va a ser como una señal, como pasó con el de Larrañaga, que fue una señal como que muchos dijeron, opa, no salió, pero en realidad hay una parte importante de la ciudadanía que no está conforme con el estado de cosas. Y no salió por poco ese, ¿no? Además también. No, bueno, sí, hay varios que no salieron por pocos, pero es muy difícil. Porque hay que sobrar, porque hay que movilizar recursos, porque hay que construir una coalición amplia, social y política, y este plebiscito no la tiene, pero me parece a mí que íbamos hacia eso, ¿no? Entonces, como este tema divide al Frente Amplio y además los partidos de la coalición saben y están todo el tiempo poniéndolo sobre la mesa, me parece que el Frente, los economistas podrían haber esperado un poco o haber buscado otro modo de expresar esto, ¿no? Y bueno, a la carta vino la respuesta, entonces ya llevamos 4 o 5 días, este programa inclusive, hablando de esto y en verdad al Frente Amplio no le sirve que se hable de esto, ¿no? Al Frente Amplio le sirve que se hable de otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un error no forzado y bueno, me parece que ahí van a tener que corregir, ¿no? Sentarse con la cabeza fría y ver cómo tramitan esta diferencia, que es complicada, ¿no? Mariana. Para mí la izquierda tiene una cosa maravillosa, que además la diferencia de la derecha, que es que debate todo, ¿no? La izquierda partidaria, y no solo el Frente Amplio, la izquierda social y la izquierda periodística también, te lo puedo asegurar. Entonces, en ese sentido, a mí el debate me parece que está buenísimo, pero para mí tiene un problema, y no de ahora, de tiempo y de forma. El Frente no pudo hacer síntesis de la discusión, como en tantos otros temas, ¿no? Que le quedan como colgados, que no está logrando hacer síntesis. Síntesis no es unanimidad, ¿no? Eso es otra, no es que todos estén de acuerdo. Es llegar a una resolución y que la acate el resto. Al Frente le pasa bastante eso, ¿no? Entonces terminó metido en un berenjenal, que además, y que esto está vinculado a una pregunta que después me gustaría hacerle a Constanza, queda como en falsa escuadra con las organizaciones sociales. Con las organizaciones sociales que tanto se dijo en la autocrítica del Frente Amplio cuando perdió el gobierno, que se había alejado de las organizaciones, ¿no? Que había perdido ese vínculo. Y el Frente necesita a las organizaciones sociales, a lo que es la izquierda no partidaria. Los necesita, ¿no? O sea, espero que eso lo haya aprendido el Frente, los necesita, si es gobierno y si no es gobierno también,
que es además lo que lo diferencia también, aparte del debate, de la derecha. Entonces queda como en falsa escuadra con el PIT-CNT y con todas las organizaciones que están apoyando. Y a mí eso me parece, pensándolo en los intereses del Frente Amplio, una gran pena, sinceramente, empezar así, digamos, esta posible nueva etapa del Frente Amplio. ¿Querías preguntarle ya, Constanza? Yo sí, la sigo en la línea de razonamiento y creo que esa es otra parte de la discusión sobre la ética de la responsabilidad, y es que, como decía Mariana, el Frente en su autocrítica hace una crítica le llaman el alejamiento de las bases, pero son los conflictos entre el Frente y los movimientos sociales, sobre todo con algunos movimientos sociales, claramente con los ambientalistas, qué sé yo. El Frente no termina como de esa fuerza, porque es una fuerza del Frente Amplio como partido político, tener la capacidad de convocatoria, de articulación con los movimientos sociales, que son muy importantes en el Uruguay, el cooperativismo, el movimiento sindical, la feminista. Este país tiene unos movimientos sociales muy importantes, muy buenos, muy constructores de política. El movimiento sindical, no sé, vos ves la proclama del 1 de mayo, están todos los problemas del país. Es muy importante tener un movimiento sindical que esté para la gran política. Entonces, yo estoy de acuerdo con Mariana que no hay que erosionar ese vínculo, no hay que erosionar esa relación, porque al Frente es importante, dice ella, para cuando gobernás, pero también es importante para cuando no gobernás, porque la oposición que se hizo en este tiempo al gobierno, y que finalmente el gobierno no es que termina desgastado solo por lo que hace la oposición, termina desgastado por sus propias fallas. Me refiero al gobierno de la coalición, ¿no? Por los escándalos de corrupción, por Caram, por Penades, por yo qué sé. Pero la oposición es la que le cobra al gobierno los errores que comete. Si no hay una oposición, no es solo la prensa la que dice, mirá lo que pasó, ¿no? Tiene que haber un movimiento sindical organizado, las feministas organizadas protestando contra la ley de corresponsabilidad en la crianza, todo lo que fue el referéndum contra la LUC que organizó. Ahí teníamos la experiencia más virtuosa de este periodo, ¿no? Que fue el referéndum contra la LUC. Fracasó, pero políticamente fue un éxito porque se hizo en pandemia, se perdió por poco, etcétera. Entonces, como la política se ha vuelto muy fast politics, le llamo yo, porque cada 3 días hay una noticia distinta, ¿no? Bien lo decía Chasquete, estábamos festejando la incorporación de Blanca, que para el Frente es importante porque yo creo que no solamente por ella, por su integridad y lo que representa en el imaginario uruguayo, sino por lo que puede representar en términos de caudal electoral, ya salimos a otro tema. O sea que esto finalmente, si se gestiona adecuadamente, yo creo que pasará también, porque el Frente ahora lo que tiene que mostrar es su oferta electoral, porque los partidos todavía, no sé, hasta hace poco Sartori no había definido con quién era. Los partidos tienen que explicarle a la gente cómo van a ofrecer sus listas. Yo creo que la gente todavía no sabe, no, todavía lo miro a Chasquete porque me parece que todavía no hay mucha idea, y ahí hasta cierto punto la política se transforma en una burbuja, porque vos tenés como que explicar cómo va a ser tu presentación como partido. Por otro lado, creo que Chasquete lo dijo, la reforma de la seguridad social que hizo la coalición multicolor dejó una herida, y esto es parte de eso. Y a eso el Frente no va a poder hacer, aunque el plebiscito se perdiera, como que acá no pasó nada, seguimos con la reforma de los blancos y los colorados, porque efectivamente lo que se muestra es que hay un clamor por una reforma de lo que fue la reforma de la seguridad social. Es decir, esto es parte de una agenda pendiente. Llámalo diálogo social, llámalo lo que quieras, pero esto es parte de una agenda pendiente que es reformar la seguridad social, que por cierto, la reformó Saldain, que la había reformado hace 20 años diciendo que iba a ser la última reforma de la seguridad social, ¿no? Siempre la hace la misma persona prometiendo que será la última, y la seguridad social se sigue reformando. ¿No debió meterse el Frente Amplio en 15 años con ese tema?
El Frente Amplio hizo la gran ley del 2008, la gran ley. Nosotros habíamos conquistado un buen punto de equilibrio con la seguridad social. A mí que me perdonen los economistas, pero en este país se jubilaba, entre las jubilaciones y pensiones tenía como el 80% de las personas mayores de 60 años. Metió la pata el gobierno como loco, metiendo la reforma en la seguridad social. Para mí, estábamos en un punto de equilibrio con la reforma de la seguridad social y un incremento del gasto, sin duda, un incremento del gasto, que lo podías haber corregido de otras maneras, a mi juicio. Pero recortaron el sistema de pensiones, aumentaron la edad a 65, más los 30 años de aporte. O sea, entendámonos que en América Latina el 60% de la gente vive en la informalidad, no tienen ni seguridad social. Este país hizo unos enormes esfuerzos por formalizar el mercado de empleo. Esos esfuerzos los hizo el Frente Amplio. Que hoy vos tengas tanta gente jubilándose es porque la gente tiene aportes. Pensá lo que hizo por las empleadas domésticas, más la fiscalización, la ley, más la fiscalización, la ley del 2008 que permite que si vos no tenés los 30 años para jubilarte, y tenés 62, entonces te cuentan menos. Eso ayuda a todo el sector del servicio doméstico, lo ayuda a jubilarse, porque si no, ¿cómo se jubilan esas mujeres? Y eso es lo que ya me pone los pelos de punta con la primera reforma del Sideline, con la segunda reforma del Sideline. ¿Quién se jubila con 30 años de aportes consolidados en un mercado de trabajo que no sabés cómo va a evolucionar, ¿no? Porque entre el cuentapropismo, o sea, todo el mundo habla cómo está cambiando el mercado de trabajo, pues vos seguís razonando en términos de que va a haber un mercado de trabajo formal que va a permitir a la gente tener 30 años de aporte y eso no es verdad. Entonces, no sé, la gente necesita llegar al fin de sus días con una jubilación o con una pensión, o no, o eso no forma parte de los fines que como país tenemos que perseguir. Ahora, en el cierre, el tema principal de la gente es la seguridad, sigue siendo la seguridad. ¿Va a tener un lío el Frente Amplio cuando tenga que decidir si es gobierno, quién será su ministro? El tema principal que dicen las encuestas que identifican como tema es, ahora vengo de dar Schumpeter, ando con otro autor, digo, también es una voluntad fabricada, porque yo creo, porque las opiniones de la gente se fabrican, ¿no? Se crean, se construyen, o cada uno decide consigo mismo. Vos le preguntás a alguien, ¿cuáles son los problemas del país? La persona tiene que pensar, yo sé cuáles son mis problemas, pero ¿cuáles son los problemas del país? Ahí ya empieza a hacer otro razonamiento. ¿Crees que la seguridad no es un problema? Yo creo que la seguridad es un problema, pero los problemas del Uruguay siguen siendo la vivienda, el salario, siguen siendo los básicos de la vida cotidiana. Y sí, más que la seguridad. Pues si vos no tenés trabajo, no tenés ingreso, no tenés vivienda, la seguridad para vos es un problema bastante menor. La seguridad es una preocupación muy fuerte en las clases medias. La seguridad es una preocupación muy importante cuando vos tenés una cantidad de cosas resueltas, pero cuando no tenés esa cantidad de cosas resueltas, que además es cuando empeora la seguridad ha servido para que este país destine ingentes cantidades de dinero en el Ministerio del Interior o la policía. Pero mientras tanto el gobierno perforó todo el sistema que teníamos, que era bastante bueno para impedir el lavado de activos, ¿no? Lo perforó. ¿O no? Entonces, ¿qué? ¿Vas a hacer allanamientos nocturnos para prevenir el microtráfico cuando estás permitiendo las transacciones financieras por $100.000? ¿Pero en qué cabeza cabe? Digo, porque yo no soy experta, pero hay millones de estudios sobre esto, sobre cómo funciona tanto la criminalidad, el narcotráfico. Son empresas rentables, ¿no? Entonces hay modo de hacer que las empresas no sean rentables, que no es justamente, por suerte el Frente se puso de acuerdo con esto, con allanamientos nocturnos para poder entrar a las bocas de pasta base. A mí eso sí que me parece como un engaño, lo de los allanamientos nocturnos. Pero, en fin, el miedo en la opinión pública siempre lucra porque la gente, el miedo te hace... Es un sentimiento muy fuerte, entonces te hace razonar siempre pegado a esa pulsión, ¿no? Que es el miedo. Por eso el tema de la seguridad se ha vuelto tan importante, porque es sentís miedo, entonces reaccionás por miedo, y quien reacciona por miedo a veces no piensa bien, a veces no piensa racionalmente. Lo de allanamientos nocturnos a mí me parece una locura, un disparate, pero hay un montón de gente que dice que lo quiere votar. Y entre ellos Frente Amplista, porque si hay un 65% hay Frente Amplistas ahí. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que con los allanamientos nocturnos vamos a resolver los problemas de la seguridad? ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se permiten? Hay que ver cómo se construyó. Yo
pero está lejos mío, ¿no? Esa opinión pública en relación a los allanamientos nocturnos que las encuestas dicen que estaría siendo aprobada por. Constanza Moreira, gracias por tu visita esta noche aquí al lado de... No, gracias, y gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa, hay mucho más, ya seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Recta final del lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Sigo conversando con Daniel y con Mariana. Un poco lo hablábamos recién con Constanza Moreira. Las encuestas que daban un 65% aproximadamente de personas que estarían dispuestas a votar por el plebiscito de los allanamientos nocturnos. ¿Vos pensás igual que es muy difícil que salga, Daniel? Sí. ¿Sí? Porque una cosa es estar dispuesto a votar, otra cosa es votar. Sí. En este tipo de elección, los plebiscitos constitucionales, se vota con una sola papeleta, la papeleta del sí. El que está en contra, el que se olvida de llevar la papeleta, el que no registra que hay un plebiscito, se transforma en un voto negativo. Además se cuentan no solamente los votos válidos, los votos válidos son los que llevan una hoja de votación, sino se cuentan los votos en blanco y anulados. O sea, llegar al 50%, porque eso es lo que pide la Constitución, es difícil. Por algo, de 10 plebiscitos hechos de este modo, desde 1989, solamente triunfaron 3. O sea, tasa de éxito 30%. Entonces es complicado. Y cuando uno mira, bueno, ¿quién puede garantizar que la gente efectivamente lleve la papeleta? Los partidos políticos. Entonces, bueno, vamos a ver qué partidos políticos apoyan a los plebiscitos. Entonces, tenés el de la Seguridad Social, es el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PVP, y no sé si hay alguien más que sobre la papeleta. El resto de los ciudadanos van a tener que ir a buscar la papeleta. Y pregunta, ¿alguien se las va a alcanzar? Y con el de allanamientos nocturnos pasa igual. ¿Quién va a sobrar la papeleta? Los partidos de la coalición. ¿Juntos llegan al 50%? No, por ahora no. ¿Hay alguna encuesta que esté previendo que puedan llegar al 50%? No. Entonces, yo me pregunto, sinceramente, ¿puede salir bajo esas condiciones? Si el Frente Amplio no ensobra, lo dijo ayer tomaron la decisión de no apoyarlo, no ensobrar. Por tanto, es muy relevante en estas elecciones plebiscitarias que son simultáneas con la elección nacional y lo sustantivo es la elección presidencial. Fíjate que la elección parlamentaria queda opacada detrás de la elección presidencial y además en tercer término vienen los plebiscitos. Entonces es muy complicado hacerse un lugar en la agenda, por lo cual yo tengo muchas dudas de que estos dos plebiscitos salgan. Bueno, un poco escuchando a Constanza, me acuerdo de lo que mencionabas el otro día vos también, Mariana, que el tema de las preocupaciones de los temas, ¿no? Si era el de seguridad, el tema que hoy está presente. Un poco me acuerdo de lo que mencionabas, ¿no? Que está el tema de la vivienda, está el tema del salario, que son componentes a tener en cuenta que pueden llegar a definir, no sé si una elección, pero sí a tener en cuenta a la hora de elegir qué se vota. Eso también lo notás que está presente, ¿no? Sí, por estos días en la discusión. Yo bueno, coincido mucho con lo que dijo Constanza al final y me parece que es una dificultad del Frente, la de no poder proponer otra conversación que no sea la de seguridad. Y me preocupa porque después cómo va construyendo la gente su cabeza, ¿no? Esto... Me alegra escuchar a Daniel pensando que no va a salir el plebiscito de los allanamientos nocturnos, porque el Frente tiene un problema, digamos, si hay gente que vota al Frente Amplio, pero a la vez vota los allanamientos nocturnos. Tiene un problema, quiero decir, la cabeza de esas personas, para mi modo de ver, hace como un contracircuito, claro, entre votar al Frente, que propone otra cosa y que no apoya este plebiscito. Entonces yo digo, y lo que le quería preguntar a Constanza, que tenía que ver con... Quedará para la próxima, ¿no? con esa batalla cultural de la que el Frente también habla tanto, ¿cómo la va a encarar?
¿Cómo lo va a encarar? Porque tiene, si llega al gobierno, tiene un porcentaje de su electorado que piensa una que cosa más y allá de que el plebiscito no salga, su posición, su cabeza es, represiva, digamos. Y como en ese tema hay varios temas en donde la cabeza de la gente va por un lugar diferente. Batalla cultural es una buena pregunta, la hacemos en otro. Sí, gracias. Retomamos. Viste que mis argumentos son puramente procedimentales. Sí. Yo lo que digo es que si vos no formás una coalición amplia y movilizás gente y ensobrás, el plebiscito no sale. Yo no opiné sobre el contenido. Yo lo que quiero decir es que el plebiscito de los allanamientos nocturnos, para mi gusto, no, en eso estoy en desacuerdo con Mariana, no supone tener una cabeza represiva. Hay solamente 4 países, 4 democracias en el mundo que no lo tienen en la Constitución. Uruguay es una de ellos. O sea, no es una medida represiva, no la veo como tan loca. Pero bueno, me parece, no lo veo como una contradicción que gente de izquierda vea como algo razonable que esto se haga. De todas maneras, me parece que este tema no resuelve el problema de la seguridad. Eso, ¿no? incluso lo dicen los propios que impulsan. Claro, Lo hablé con Camí, por ejemplo, poquito. dice que no soluciona. ¿no? Constanza mencionó algo al pasar que lo quiero dejar sentado, que para mí es más importante. ¿Qué pasa con los dispositivos institucionales para controlar el lavado de activos? Porque el narcotráfico acá hace varias cosas. Guarda la cocaína. Hay lugares del país donde se guarda la cocaína. Eso quiere decir que la cocaína llega por aviones, llega por mar, por ríos. En segundo lugar, los bancos. No hay muchos controles. Todo el dispositivo institucional para controlar los lavados de activos, eso no está funcionando. Entonces yo diría, más importante que el allanamiento nocturno es esto que estoy mencionando. Me tengo que ir, se nos terminó el tiempo. ¿La lamentablemente. hacemos otro día? Bueno, muy bien. Se quedaron con cosas para decir, las seguimos en otro momento. Muy bien. Gracias. Nos tenemos que ir, volvemos mañana a las 20, que pasen bien, chau.